Aterradora contra una iglesia descarriada. Escuchar a los cristianos decir, vaya, no tiene un gran poder este hombre. En lugar de decir con reverencia, vaya, no está lleno de Jesús este hombre. No se revela Cristo tan maravillosamente en la vida de este hombre. Pero al comportarse de esa forma, los hombres de Dios, los ministros de las iglesias, sí, causan automada a sí mismos. Porque miren, el verdadero mayordomo del evangelio no busca el poder para mostrarlo ante los ojos de las multitudes curiosas. Multitudes pueden contemplar el poder sanador de Dios. Como cuando Jesús sanó a los enfermos, cuando caminó por esta tierra y hermanos, y nos dio el gran ejemplo y el poder y la unción para que nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Aun sin embargo, lo escuchas a esta gente decir una y otra vez, no se lo digas a nadie, como Jesús dijo, no se lo digas a nadie. Cuando sanó varias gentes que sanó, después les decía, no se lo digas a nadie. Dios confía su mayor poder en aquellos que van a los hospitales, que caminan por las calles evangelizando, a los hogares privados y en secreto, ¿sí? Lejos de los ojos de aprobación y de admiración, para que los admiren. Y las manos que aplauden para derribar fortalezas, para atar demonios, para liberar cautivos, para sanar a los enfermos y ser un ministro verdadero y desconocido del poder sanador de Jesucristo. Sí, gloria al Señor. Muchos va a haber así, no todos, va a haber unos cuantos. El verdadero don de la sanidad no se manifiesta en una atmósfera de espectáculo, sino que se manifiesta solo cuando lo usan siervos humildes que están totalmente celosos de la gloria de Dios solamente, ¿sí? Y que se la ofrecen, se la dan todas al Señor Jesucristo. Una sola unidad del poder santo de Dios, de que no se usa, hay que entender que no se usa o no se asigna solo para la gloria de Cristo. Si no se hace así de esa manera, solo para la gloria de Cristo, se desperdicia. Entonces es un administrador injusto que gasta en sí mismo lo que no le pertenece. Sin embargo, los hombres todavía se hacen grandes nombres al robar la gloria y el poder del Señor para engrandecerse ellos mismos. En tercer lugar, es interesante meditar sobre la fe. La fe es el recurso de Cristo que está siendo desperdiciado por los cristianos hoy en día y sobre todo por los hombres que se dicen ser de Dios y se comportan de esta manera y viven de esta forma. Toda fe verdadera proviene de Cristo. Cuando hablas de las riquezas de Dios en Cristo Jesús, debes de incluir que es por la fe que Dios te ha dado. Somos salvos por la fe de Cristo. Pero esa preciosa fe que debería haber sido cuidadosamente investida, ¿sí? Se está desperdiciando en trivialidades, en tonteras. Los héroes por ejemplo, si hablamos un capítulo que se llama el capítulo de los héroes de la fe, amén, gloria al Señor, ¿sí? Sí, los héroes del capítulo 11 del libro de Hebreos se apropiaron ellos de su fe para conquistar reinos solamente, para cerrar la boca de los leones, para apagar el poder del fuego, para poner en fuga los ejércitos enemigos, para realizar actos tremendos de justicia, para recibir de vuelta a sus muertos que se habían ido, y finalmente fíjese bien, y finalmente soportar torturas y burlas y azotes y cadenas y hasta encarcelamiento. Hoy la fe de Cristo se desperdicia con demasiada frecuencia en sí mismo, de la nueva gente, los mismos hombres de Dios y mujeres de Dios, ¿sí? Por eso es importante esto, hermanos,
Por eso se aumentan ellos mejor sus riquezas, sus bienes terrenales, su prosperidad. El yo desvía la fe para enriquecerse, y es lo que están sucediendo muchos. Porque es que los cristianos pueden invertir todo tipo de fe en un intento de llegar a ser apóstoles y amén, gloria al Señor, hombres de Dios, felices y lo que tú quieras, ¿no? Pero no pueden tener fe para la salvación de su casa y de sus vecinos. ¿Por qué se gasta tan poca fe en recibir la santidad de Cristo? ¿Por qué se gasta tanta fe, no, Señor? Y no se utiliza para evangelizar a un mundo que está perdido, hermano, que se está perdiendo. Uno de estos días, muy pronto, yo creo, Dios pondrá las espaldas espirituales de toda esta gente contra la pared y hará a todos dar cuenta de la forma en que se manejó su preciosa fe. Lo desperdiciamos en ocasiones en trivialidades, como si la fe existiera solamente para hacernos la vida más fácil a nosotros y enriquecernos y cuánto. ¿No nos preguntará nuestro Señor con ojos penetrantes por qué no usamos sabiamente sus riquezas de Él? ¿Qué hay de tiempo que viene tan pronto, cuando las legiones demoníacas, hermanos, se liberan sobre esta generación porque de la manera en que se están comportando? Y los gobernantes de las tinieblas expanden sus reinos siniestros, los fuegos del infierno, y las tentaciones se enfurecen de ellos. Sí, los demonios y los ejércitos de Satanás vienen marchando hacia toda la humanidad, y sobre todo hacia toda la gente que se dice ser hombres grandes de Dios y están siendo malos mayordomos de la gloria del Señor, de la fe del Señor, de la unción que Dios da. Y los burladores y torturadores y los anticristianos se levantan para hostigar a los hijos de Dios. Estará el pueblo de Dios, los mayordomos de Dios, en la primera línea, haciendo una poderosa fila de fe para la gloria de Cristo. No siempre. O estarán ante el juez, vamos a decir, para ser despojados y desechados del despifarro que están haciendo. Hermano, yo pudiera decir que Dios nos ayude, hermano. En cuarto lugar, es muy interesante, es la gran lección que recibió este mayordomo en esta epístola. La gran lección de esta parábola, hermanos, va más allá de la tragedia de una iglesia que desperdicia de riquezas de Cristo en intereses propios. Va al pensamiento corrupto de los mayordomos cristianos que han sido despojados de la autoridad divina. Los mayordomos del evangelio que desperdician tiempo de fe, poder y otros recursos divinos, eventualmente perderán su autoridad espiritual en Cristo. Es lo que va a pasar y lo que está pasando por todo el mundo. ¿Y serán liberados para participar en sus propios planes y esquemas? ¿Quién sabe? No creo. Perderán su unción y se revolverán inventando un evangelio para perpetuar sus propios bienes personales de estos hombres. Por ejemplo, el evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 3. San Lucas 16, 3 dice: y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré, ya que mi señor me quita la mayordomía? ¿Se fijó? Los mayordomos que despilfarran la riqueza de su amo y pierden su unción con el tiempo, se entregan totalmente a la autoconservación de ellos mismos. La principal preocupación, entonces, hermanos, no es ¿qué puedo hacer para mi Señor?, sino ¿qué puedo hacer para mí mismo? Esto incluye tanto a los laicos como a los ministros también, hombre. La pregunta al Espíritu Santo para que este mayordomo
no se arrepintió, simplemente se arrojó a la misericordia de su maestro, sí. Porque salió y comenzó a planificar y conquistar para protegerse a sí mismo y a su futuro. La respuesta, creó. Es que había ido demasiado lejos y se había colocado más allá de la redención. El interés propio lo había endurecido a él. Estaba entregado a un corazón dividido. Si piensas que los predicadores y laicos egocéntricos nunca están más allá de la salvación, pues no conoces la Biblia bien, hermano. Tales fueron, por ejemplo, Ananías y Zafira. O también fueron Alejandro y Himeneo, que habla la palabra, a quienes Pablo entregó a Satanás para que otros pudieran temer. Tales fueron los que vivían en Roma y de los que habla Romanos capítulo 1. Lee Romanos capítulo 1 para que veas cómo se comportaban. Y para que veas cómo cayeron de la fe a las profundidades de una mente reprobada. Les digo con un corazón afligido que ahora mismo hay en esta nación, hermanos, de Estados Unidos y en el mundo entero, laicos, ministros y ministerios que han sido abandonados ya por Dios. Estos son aquellos que han sido engañados por espíritus mentirosos, habiendo sido advertidos una y otra vez por el Espíritu Santo y por los profetas de Dios para que se arrepientan y se arrepintieran y se humillaran, pero no lo hacían, y hay gente que no lo hace todavía. Se absorbieron en sí mismos, comenzaron a fornicar con madera y con piedras, convirtiéndose en instructores de templos y monumentos conmemorativos de la superación personal de ellos, y rechazaron una vida de quebrantamiento, una vida de humildad. Abandonaron el armario de la oración, el altar de la oración, como ahorita está medio mundo ya en todas las iglesias. ¿Por qué abandonaron el altar de la oración? Es por sus intereses y las obras de sus propias manos que ellos están haciendo. Imprudentemente despilfarraron el dinero de Dios, la fe de Dios, el tiempo de Dios y el poder de Dios también. De toda esta nación escucho de personas santificadas que oran lo mismo que escucho de mi Padre Celestial. Aquellos que caminan con Dios, fíjese, viven en el Espíritu, sienten instintivamente que Dios ha descubierto y que deplora toda la abominación en la iglesia, en el púlpito, en los predicadores y en los ministerios populares que ya hay por todas partes. No todos son corruptos, gracias a Dios. Hay un remanente creciente de santos y ministerios arrepentidos que han regresado a la justicia y a la oración. Pero el verdadero cuerpo de Cristo debe de orar por sabiduría divina para discernir a aquellos que han sido despojados de la autoridad espiritual y de la unción también. Disculpen. Un número creciente de cristianos, mis hermanos, que oran ahora, comparten el mismo dolor de Dios contra todo compromiso y la mezcla con el mundo. Y sus corazones claman que Dios se ocupará muy pronto de arreglar cuentas con todo el mundo. Creo sin dudas que Él está a punto de hacer precisamente eso. Si Dios puede derribar a Babilonia en una hora, ciertamente puede también limpiar el desorden que hay en todo el mundo, en los templos y en los ministros y en el pueblo de Dios en un momento. En quinto lugar, es importante analizar sobre lo que es la mayoría de los mayordomos modernos que han sido despojados de Dios ya, de toda utilidad.